Bueno, muy bien. Para terminar con el tema de dinámica, vamos a ver un tema teórico, pero no menos importante, que es hablar un poco de sistemas inerciales y no inerciales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hasta ahora no hemos hablado de los sistemas de referencia para nada. Dijimos que los sistemas de referencia, en principio usamos uno fijo a la Tierra, pero ¿qué limitaciones puede tener eso respecto a las leyes de Newton? ¿Hay limitaciones o no? ¿Puedo elegir cualquier sistema de referencia para aplicar las leyes de Newton? Por ejemplo, uno que esté montado en un tren acelerando o en una calecita que está girando, inclusive en la misma Tierra. ¿Es buen sistema de referencia? ¿Se pueden aplicar las leyes de Newton en cualquier sistema de referencia? Esa es la discusión que vamos a tener ahora. Es muy teórica, pero es muy conceptual, ¿sí? Eh, digamos, a lo mejor no les afecta demasiado a los problemas. Mientras que ustedes tomen un sistema de referencia respecto a la Tierra, va a andar generalmente todo bien. Pero es necesario que ustedes entiendan esto. Hagamos, antes de entrar, digamos, en la teoría pura, hagamos un análisis muy breve sobre qué sistema de referencia puedo usar. Por ejemplo, yo tengo acá un vagón de tren que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? He dibujado dos sistemas de referencia. Uno fijo a tierra de color verde y otro fijo al vagón de color rojo. Si el tren se mueve con velocidad constante, yo puedo elegir un sistema de referencia respecto a tierra. ¿Y qué voy a decir? Que la aceleración respecto del vagón respecto a la tierra es cero, porque la velocidad es constante. ¿Sí? Si elijo un sistema de referencia respecto al vagón, también digo que la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad del vagón respecto al sistema de referencia del vagón, ¿cuánto vale? Vale cero. Si estoy dentro del vagón, la velocidad del vagón respecto al vagón obviamente vale cero. Entonces es lo mismo, que sea cero la velocidad respecto a este sistema o que sea constante respecto a este, en ambos casos la aceleración va a ser cero y el sistema se comporta, digamos, análogamente. En una palabra, para estos sistemas puedo elegir indistintamente un sistema, repito, respecto a la Tierra o un sistema que se mueva a velocidad constante respecto a la Tierra. ¿Ok? En ambos casos, ya sea que lo investigue el problema desde la Tierra o desde el vagón, voy a ver, por ejemplo, si tengo un péndulo colgando, es un cuerpo colgado del techo, ¿sí? Como si fuera esto. Acá tengo, agarro un cuerpo, lo cuelgo, como si esta linterna, aprovecho, la cuelgo del techo, ¿sí? Es un péndulo esto, ¿sí? Como si fuera una lámpara que está en el vagón o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que pueda haber colgado del vagón. Voy a ver que el péndulo está en posición vertical. ¿Y por qué digo eso? Porque, fíjense, en ambos casos, tanto sea que yo no analice desde el punto de vista de la Tierra o del vagón, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la aceleración en X es igual a cero. Si la sumatoria en las fuerzas en X vale cero, únicamente tendré fuerzas verticales. Obviamente, no puedo tener ninguna fuerza horizontal con esto que está acá. ¿Cuáles son las fuerzas verticales que tengo? Bueno, ya lo sabemos. El peso del péndulo y la tensión de la cuerda que sostiene al péndulo. ¿Ok? La ecuación es muy sencilla, solamente planteo un LGI, T menos mg igual a cero, por lo tanto la tensión del pilín es igual al peso. Eso es muy simple. Entonces, ¿qué pasa? En ambos casos, yo sé que esté en tierra, voy a ver esto, y si estoy en el vagón voy a ver lo mismo, y las conclusiones que saco son iguales. La aceleración en sentido horizontal es igual a cero, la tensión del pilín es igual al peso. Y está todo perfecto. Bien, vamos a ver qué pasa ahora si el vagón acelera. Si el vagón acelera, vamos a suponer que tengo una cierta aceleración, a sub x, ¿no? Que es distinta de cero, el vagón está acelerando. ¿Qué va a pasar con el péndulo? Bueno, como ustedes imaginan, quizás lo hayan visto alguna vez, pero esto es por experiencia también, ¿no? Vamos a ver que el péndulo se va a inclinar. Si acelera para allá el vagón, no puede estar vertical el péndulo, sino que lo vamos a ver un tanto inclinado. Lo vamos a ver en esta posición, con un cierto ángulo respecto a la vertical. No va a estar así, sino va a estar así. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo explicamos desde el punto de vista del sistema externo, del sistema de tierra. ¿Qué va a pasar? Si la aceleración respecto a x es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en x es igual a cero. ¿Sí? Es distinta de cero, perdón. En este caso, si es distinto de cero, en este caso es igual a cero, en este caso es distinto de cero, distinto de cero. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber acá? Vemos acá una cosa interesante, tiene que haber una fuerza en x. Si la sumatoria de fuerzas en x es distinta de cero, tiene que haber una fuerza en x. ¿Y quién puede proporcionar la fuerza en x? Preguntamos. Si solamente tengo dos fuerzas, el peso y la tensión del piolín, evidentemente el peso jamás puede producir una componente en el eje x. El peso siempre es perpendicular al eje x, que es el eje que tomé
en el sentido de movimiento del vagón, jamás entonces el peso puede proporcionar una componente. ¿Quién es la única fuerza que puede provocar una componente en el eje X? Evidentemente la tensión. Por eso entonces se inclina el péndulo con un cierto ángulo delta respecto a la vertical, ¿sí? Y entonces T, como ustedes ven, la puedo proyectar en dos direcciones, en la vertical y en la horizontal, y la que va digamos, a compensar el peso va a ser solamente la componente T sub i, la vertical, y voy a tener una componente horizontal, T sub x, que va a ser la que va a acelerar al péndulo junto con el vagón. Porque, lógicamente, si el vagón está acelerado, el péndulo también está acelerado, si el péndulo está dentro del vagón y está sostenido por una cuerda. Por lo tanto, se mueve en conjunto, péndulo y vagón. Por lo tanto, esta es la fuerza, entonces, T sub x, que es la proyección, repito, de la tensión en el eje horizontal, que es la que arrastra al péndulo para producir la aceleración del vagón. Aquí están las ecuaciones muy simples. En sentido vertical, ¿qué voy a tener ahora? En vez de tener T igual a mg o T menos mg igual a 0, tengo T sub i menos mg igual a 0, el componente de T en el eje vertical. Por lo tanto, digamos, ecuación análoga a esta va a ser T sub i igual a mg. ¿Y a qué es igual T sub x? Bueno, T sub x es simplemente la masa por la aceleración de ¿quién? Del vagón o del péndulo también, ¿no? Por supuesto, porque tanto el vagón como el péndulo, ¿no? El vagón está acelerado a su x y por supuesto el péndulo también, ¿no? Eso creo que queda claro porque está unido el péndulo al vagón. Obviamente, si el péndulo era acelerada, el vagón aceleraría y el péndulo se quedaría atrás, lo cual es ridículo porque está sostenido por una cuerda, ¿no? Tendría que ser la cuerda elástica o romperse. No es el caso, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo que se cumplen estas ecuaciones. Si quiero ver cuánto vale el ángulo sería este ángulo que está acá, es el ángulo de T respecto a la normal, ¿sí? Este angulito que está acá, si lo marcamos acá, es este ángulo que está acá, es el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, que puedo hacer sencillamente cateto opuesto, que es T sub x dividido cateto adyacente, que es T sub i, T sub x dividido T sub i, eso es la tangente de delta. Y haciendo las cuentas, reemplazando T sub x, T sub y, me queda simplemente que la tangente de delta es A sub x sobre G. Como ustedes ven, muy simple. Ahora, ¿funciona bien esta ecuación? Sí, funciona bien. Noten ustedes que si A sub x es igual a 0, porque sería en este caso, la tangente de delta es igual a 0 y delta vale 0. O sea que estamos en este caso, es un caso particular, ¿no? Si delta vale 0, el ángulo es 0, el peso entonces, perdón, la tensión del violín, disculpen, es vertical. A medida que A sub x crece, bueno, lógicamente esto no tiene límite, no puede llegar nunca a 90 esto. Si ustedes dicen, bueno, ¿cuál sería el límite de delta? 90, no puede ser 90 porque para que sea 90 esto tiene que ser, A sub x tiene que ser infinito, ¿verdad? O sea, con una aceleración infinita. Por más que acelere el vagón, el péndulo se va a ir inclinando, pero siempre tiene que tener una componente vertical. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, compensar el peso siempre, ¿no? Como el peso siempre existe, siempre tiene que haber una componente vertical. Como siempre hay una componente vertical, este ángulo puede crecer tanto como quieran, pero nunca llegar a 90 grados. ¿Está claro? Noten ustedes también que si ustedes calculan después la tensión, es fácil, una que uno calcula T sub x o T sub y calcula la tensión va aumentando, ¿verdad? Porque la única que compensa el peso es T sub i, pero esta, si la aceleración va aumentando y se puede romper el pilín inclusive, ¿no? Como ustedes ven, si el vagón acelera, la cuerda tiene mejor una tensión máxima y esto puede romperse, ¿ok? Como caso particular. En este caso, entonces, como ustedes ven, la cuerda tiene que soportar mayor tensión que en el caso que vaya a velocidad constante. Bueno, todo eso lo sabemos. Ahora, todo esto lo hice, puse acá sistema de referencia visto de la Tierra. Pero vamos a hacer ahora lo mismo, sistema de referencia del vagón. Acá lo hice simultáneamente porque me daba igual. Pero acá, ¿qué va a pasar si yo miro esto desde el vagón ahora? Miro del vagón esto. Pero, ¿qué pasa? Si yo lo miro del vagón, ¿cuánto va la aceleración del péndulo respecto al vagón? Vale 0, porque yo estoy en el vagón y me muevo con el péndulo. Por lo tanto, para mí el péndulo, ¿cómo está? Está en reposo, a velocidad 0 respecto a mí. Por lo tanto, la aceleración es 0. Lo que yo veo respecto al vagón. Estoy hablando, fíjense, lo puse en rojo para distinguir. Estoy usando el sistema de referencia desde el vagón. Si A sub x vale 0, la sumatoria de fuerzas en x vale 0. Igual que acá sería. Bueno, pero sin embargo, si yo ahora vengo y hago un diagrama cuerpo libre sobre este cuerpo, voy a ver lo mismo que esto, y voy a ver que hay una
tensión en X que no la puedo explicar. Esta tensión que está acá. No puede ser, porque la sumatoria, no dijimos que la sumatoria de fuerza equivale a cero. Imposible. ¿Ven ustedes? ¿Por qué pasa esto? Bueno, muy sencillo. Estoy tomando un sistema de referencia equivocado. No puedo tomar un sistema de referencia que esté acelerado respecto a la Tierra. ¿Mm? El problema es así, entonces. Los sistemas que tengo que tomar para aplicar el Newton tienen que estar moviéndose entre ellos a velocidad constante, y ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, la Tierra será un buen sistema de referencia. ¿Se mueve a velocidad constante la Tierra? No, no se mueve porque está girando alrededor del Sol y describe un movimiento circular uniforme. Tiene aceleración, ya lo vamos a ver esto. El mismo problema en un movimiento circular uniforme en el próximo video. Entonces la Tierra en principio parece, y aparte rota sobre su eje. Hay movimiento de rotación, hay aceleración, como ustedes ven. Entonces, estoy en un callejón sin salida. Newton, digamos, lo vislumbró este problema y él habló de sistemas fijos a estrellas fijas. Eso lo vamos a ver entonces. Los sistemas, en el próximo video hacemos un corte y explicamos un poco esto de los sistemas que, digamos, imaginó Newton y qué tan buen sistema o no es la Tierra respecto a este problema.